y te animo a que podamos estar atentos a lo que el Señor quiere hablar a cada uno de nosotros. ¿Qué te parece si hacemos una oración para pedirle al Señor que se revele a nuestras vidas, que Él nos hable y que pues nos guíe en todas las cosas a las cuales Él nos quiere llevar a hacer? Cierra ahí tus ojos y dile al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos hables, que tú te reveles a nuestra vida, Señor, que tú, Señor, toques nuestro corazón y pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad en cada una de las cosas, Señor, que tú vas a estar revelando. Yo te pido que tú hables a través de mi vida, Señor, y hables, Señor, a tu pueblo, Señor, que en cada una de esas cosas que tienen necesidad, Señor, toca sus corazones, toca sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Muy bien, mi hermano, yo tengo para ti un tema en esta mañana que le he titulado el Logos y Rema de Dios, ¿ok? El Logos y Rema de Dios. Vamos a los que no conocen, pues aprender dos palabras nuevas en griego que encierran una profundidad muy grande, que yo creo que es tan grande que ni siquiera en esta reunión acabaríamos de comprender y entender todo lo que estas verdades enseñan. Pero bueno, hemos estado hablando de algunas cosas importantes en estos últimos domingos, enfocados en nuestra relación con el Señor, enfocados en nuestra comunión con el Señor. Hay quien dijo que el cristianismo no es una religión, sino es una relación con Dios. Y bueno, realmente el cristianismo es una relación con Dios. El problema es que muchas veces no llevamos el cristianismo como una relación, sino más bien como una tradición. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos ir a la iglesia, podemos hacer los dogmas que nuestra iglesia indique, pero no conocemos a Dios, no sabemos platicar con Él, no sabemos escuchar su voz, no entendemos cuando Él nos habla. Y yo creo que hay algunas cosas que debemos de estar, en las cuales debemos de estar atentos para poder entender cómo poder tener esa comunión y esa relación con el Señor. Yo he encontrado tres cosas que son muy importantes de acuerdo al libro de Isaías en el capítulo 55. Lo primero es que tenemos que buscar al Señor. Si tú no buscas al Señor, no te lo vas a encontrar, déjame decirte. Si tú no buscas al Señor, Él no va a poder hablar a tu vida. Hablamos de que es importante que nosotros sigamos las instrucciones que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque los grandes hombres de fe, los grandes hombres de la Biblia, Jesús inclusive, tenían que estar atentos a las instrucciones que tenían que seguir para cumplir el propósito para el cual el Señor les había hablado. El problema es que muchos de nosotros ni siquiera buscamos al Señor para seguir las instrucciones que Él quiere, porque ya tenemos nosotros un instructivo que seguir, que es el instructivo de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero nos equivocamos tanto en la vida que tenemos que reaccionar y tenemos que buscar la instrucción de Dios. Ahora, si tú no buscas a Dios, Dios no va a hablarte, no se va a revelar en ti. Hay veces que la misericordia de Dios es tan grande que el Señor manda mensajeros, el Señor manda gente para que nos compartan de su palabra, pero son tantas las cosas que Dios quiere hablar a nuestra vida que tenemos que estarlo buscando continuamente para que el Señor se vaya revelando continuamente y nos guíe a la dirección correcta. No basta con ir solamente el domingo a la iglesia para saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que estarlo buscando día tras día. Por eso dice el libro de Isaías en el capítulo 55, en el verso número 6, dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Esto quiere decir que va a haber tiempos en donde ya no vas a encontrarte con el Señor, donde ya no vas a tener la oportunidad de poderlo hacer. Así que busca al Señor mientras pueda ser hallado. Y luego dice: llámale en tanto que está cercano. Dice la palabra que nuestro Señor, ¿cómo está? Él está tocando a la puerta. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar y cenar con él y él conmigo. Entonces el Señor está cerca.
de nosotros. Y el Señor quiere que tú le llames, el Señor quiere que tú le hables, que lo dejes pasar, que puedas tener esa relación con Él. Lo primero que tenemos que hacer es buscarlo, porque si no lo buscamos, no vamos a hallarlo. Lo segundo, tenemos que escuchar su voz. De nada sirve que busquemos a Dios si no estamos atentos a lo que Él quiere hablar a nuestra vida. Ahí en el siguiente verso, en el verso número 7, dice Isaías las palabras que el Señor está hablando. Primero dice, busca al Señor, pero luego habla a Dios. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Muchas veces nos dice cosas que no queremos escuchar. Aquí está hablando el Señor y está diciendo, deje el impío su camino. ¿Qué es lo que tiene que hacer el impío? ¿Qué es lo que dice el Señor que tiene que hacer? Dejar su camino. ¿Quién es el impío? Vamos, aquellos que están afuera, que hacen impiedades. ¿Será que podemos nosotros también estar actuando impíamente en algunas ocasiones? ¿Será que nosotros tenemos que también dejar un camino que nos está estorbando y que no nos permite cumplir el llamado y el propósito de Dios en nuestras vidas? Lo dice aquí, deje también el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros pensamientos pueden bombardearnos para tomar decisiones equivocadas. Nuestros pensamientos pueden bombardearnos para destruir a nuestra propia familia. Nuestros pensamientos pueden bombardearnos para destruir nuestra propia vida. Entonces buscamos al Señor y el Señor nos dice qué tenemos que hacer. Deja ese camino de impiedad y apártate de esos pensamientos que tienes en tu mente y vuélvete a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y vuélvete al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gracias al Señor por sus misericordias, por su amor, por su bondad, porque no nos deja como estamos, sino al contrario nos va renovando y nos va transformando todos los días. Entonces, cuando Dios nos habla es para muchas cosas, pero la principal de ellas es para traer dirección, para saber hacia dónde debemos de dirigirnos, para saber qué es lo que tenemos que hacer y para saber también qué es lo que debemos dejar de hacer. Por eso nosotros debemos de entender que cuando Dios nos hable, muchas veces no nos va a hablar conforme a lo que nosotros queremos oír. Hay gente que no se acerca a Dios porque ya sabe que está mal y no quiere hacer lo que Dios pide. Y dice, pues ¿para qué me acerco a Dios si no quiero obedecerle? ¿Para qué me acerco a escucharle si ya sé lo que me va a decir? Bueno, pues ahí ya estamos en un error muy grave, porque la paga del pecado, dice la Escritura, que es la muerte. Pero bueno, tenemos que saber que el pensamiento que puede haber en nuestra vida nos está guiando hacia la destrucción. Por eso tenemos que volvernos al Señor. ¿Y qué es lo que el Señor nos llama a hacer? Nos llama a obedecerlo. Porque, en el capítulo 55 de Isaías, vamos allá al verso 8. ¿Por qué es que tenemos que dejar la impiedad? ¿Por qué tenemos que dejar los malos pensamientos? ¿Por qué es que tenemos que escucharlo a Él? Bueno, porque dice el Señor, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que acercarnos al Señor para escuchar cuál es la voz correcta que tenemos que seguir para poder guiarnos en ella y para que nos vaya bien. Entonces, el pensamiento de Dios es diferente a tu pensamiento. Más adelante dice, cuán altos están los cielos de la tierra, así son mis pensamientos conforme a tus pensamientos y mis caminos conforme a tus caminos. Entonces, el camino que Dios tiene para ti es mucho más grande del que tú tienes para tu propia vida. Los pensamientos de Dios son mejores que tus mejores pensamientos para ti o para tu familia o para lo que tú quieras. Lo que Dios tiene es mejor para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ya nos acercamos, ¿ok? Ya escuchamos la voz de Dios. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Ahora nos toca obedecerlo. No solo tenemos que pagar el precio de buscar a Dios, porque es un precio, porque tú tienes que separar tiempo en tu vida. Tú tienes que separar tiempo en tu diario vivir. No levantes tu mano, no quiero exhibir a nadie, pero ¿cuántos le damos al Señor 20 minutos de nuestro día?
¿Cuántos le damos al Señor 30 minutos de nuestro día? ¿Cuántos podemos pasar ese tiempo de comunión con Él? Ahorita hablamos del tiempo de oración. Gloria al Señor por todas las personas que se están conectando y están orando ahí día tras día delante de Él. Pero luego el Señor nos va retando a poder hacer un poco más, ¿verdad? ¿Y qué es eso poco más que el Señor nos llama a hacer? Nos llama a poder tener una comunión personal con Él, ¿verdad? Aquí está pues una persona dirigiendo, están otras personas orando, y qué bueno es que podamos estar orando juntos, porque hay poder en la oración cuando el pueblo del Señor se une a poder clamar y a orar. Pero también es bueno saber qué es lo que Dios tiene para mi vida de manera específica. Entonces yo busco al Señor en un tiempo de oración particular que voy a pasar con Él, 20 minutos, media hora. Otros pues más valientes, una hora se dan con el Señor, y Dios entonces va a empezar a hablarles, vas a empezar a escuchar la voz de Dios, pero luego toca obedecer lo que Él tiene para nosotros. De nada sirve que el Señor me hable y me diga que tengo que ir en sentido hacia la derecha si yo me voy para la izquierda. De nada sirve pasar el tiempo que tengo que pasar con el Señor si no estoy dispuesto a obedecerlo cuando Él se exprese a mi vida. Ahora, ¿qué viene cuando yo le obedezco? ¿Qué viene cuando yo hago lo que Él me está pidiendo? Va a venir un fruto. Ahí en el verso número 8, en el siguiente versículo, en el verso número 11, ahora un poquito más adelante del verso 8 que leímos, dice: el fruto, o lo que va a venir como consecuencia cuando nosotros estamos atentos a la voz de Dios y la ponemos por obra. Dice el Señor, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. El Señor va a hablarte, el Señor va a guiarte, el Señor va a ponerte en ese camino en el cual tú debes de andar. ¿Y qué va a suceder? Que no va a volver vacía otra vez, sino que ¿qué va a pasar? Dice, sino que hará lo que Dios quiere hacer en tu vida y alrededor de tu vida. ¿Cuántos tenemos preguntas para el Señor? ¿Cuántos tenemos interrogantes? ¿Cuántos tenemos necesidades que queremos levantar delante del Señor? ¿Verdad? 2 o 3 nada más, ¿verdad? Bueno, yo tengo muchas preguntas y muchas necesidades que tengo que levantar delante del Señor. Ahora, ¿cómo vamos a escucharlas? Buscando al Señor. El Señor nos va a hablar y luego va a hacer en nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Y qué es lo que dice? Sino que hará lo que yo quiero. Y luego dice estas palabras: y será prosperada en aquello para que lo que la envíe. O sea, la palabra del Señor va a dar un fruto, porque cuando el Señor te responde, no solo es para darte una instrucción, sino es para fortalecerte, es para guiarte, es para levantarte en la situación en la cual estás caminando, y para que puedas alcanzar victoria tras victoria e ir de gloria en gloria, como dice su palabra, en todas las cosas que enfrentes. Y a este punto es al cual yo te quiero llevar a través de este mensaje, a poder tener una comunión constante día tras día con el Señor, a encontrar el fruto que solamente el Señor puede poner en nuestra vida, y ver también una transformación en cada uno de nosotros al obedecer la voz de Dios en todo lo que nos hable. Ahora, ¿cómo oír la voz de Dios? ¿Cómo entender lo que el Señor quiere revelar a cada uno de nosotros? En el Nuevo Testamento, déjame decirte que se escribió en griego y en arameo. Y en el griego, en el original del Nuevo Testamento, hay 2 palabras que son muy interesantes. 2 palabras que se traducen en la Biblia que nosotros tenemos, en la Reina Valera, se traducen como palabra en la mayoría de los casos, ¿ok? Entonces es una palabra que significa palabra, ¿ok? ¿Y cuál es esa palabra en griego? Bueno, es el logos y es rema. Logos y rema. Algunos hemos escuchado o estamos familiarizados un poquito más con la palabra logos que con la palabra rema, pero tienen un significado muy similar.
son traducidas de la misma manera en las escrituras como palabra, ¿verdad? Y en algunas ocasiones tienen otras variantes, ¿verdad? De acuerdo también a su traducción desde el idioma original. Por ejemplo, logos también es traducido como verbo. Y bueno, hay algunos puntos de vista muy interesantes respecto a estas dos palabras. ¿Por qué? Porque unos dicen que cuando está escrito logos en las escrituras, el logos es la palabra escrita, ¿ok? Y el rema es lo que Dios pone de manera individual en la vida de cada uno de nosotros. O sea, el logos lo vemos en la palabra, toda la palabra es el logos de Dios, es la palabra de Dios. Pero cuando es un rema, lo que algunos expresan es que es algo que llegó a tu corazón y que te movió a poder hacer algo en lo particular. Algunos otros opinan que cuando la escritura habla de logos, Dios está expresando de manera global, ¿verdad? Y el rema es como que algo individual. La verdad de las cosas es que estas palabras derivan una de la otra. Rema deriva de la palabra logos y tienen un significado muy similar, pero sí hay ciertas diferencias muy pequeñas en cada una de las palabras. Y bueno, más adelante vamos a ir viendo, a medida que transcurrimos en esta enseñanza, vamos a ir viendo cuáles son esas pequeñas diferencias. Yo quisiera que pudiéramos ver primeramente la palabra logos, pudiéramos analizarla, porque esto nos va a llevar a hacer algo muy práctico, ¿ok? Esta predicación es para llevarte a hacer algo de manera práctica, ¿ok? Que tú te salgas de aquí con tarea. Hay veces que la palabra es algo que Dios nos habló de alguna necesidad, y Dios te puede hablar también en este tiempo de alguna necesidad que tú tengas, pero es para que pongas algo que es muy importante, en obra algo que es muy importante, que es poner en práctica la obra de Dios en tu vida y esa comunión a la cual el Señor nos está llamando. Esa es la finalidad. Más adelante te voy a ir mostrando cómo es que lo vamos a hacer. La palabra logos puede ser entendida de varias formas. Vamos a poner la definición de logos. Logos significa o es traducida en muchas ocasiones al español como pensamiento, como razón, como discurso, como mensaje, como verbo o como tratado, ¿verdad? Es palabra, pero esa palabra puede ser a través de por un pensamiento, una razón, un verbo, un tratado, como lo vemos en este significado. Para encontrar el significado de cada uno de estos puntos, tenemos que entender el contexto a través del cual se está hablando, para poder decir, bueno, logos es pensamiento en esta frase, o en esta frase es verbo, o en esta frase es discurso, o en esta frase es mensaje, ¿ok? Voy a darte un ejemplo. Vamos al libro de Juan en el capítulo 1, en el verso número 1. Entre paréntesis pongo lo que es la traducción de esa palabra, ok, no viene en la Biblia, bueno, sí viene, pero en el original. Ahí te la estoy agregando nada más en la traducción al español, te estoy poniendo el griego también. Entonces dice Juan 1 en el verso número 1: en el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo, ok. Entonces Jesús en el principio era el logos, ok. En la Biblia en griego tú vas a ver la palabra logos en vez de verbo, como palabra, ¿ok? Como palabra en acción o como verbo. Y el verbo, o sea, Cristo, el verbo, el logos, era con Dios. Y el logos era Dios. Dice la palabra que esto era ahí en el principio. Así sucedieron las cosas. Cuando Dios creó la tierra, el logos, la palabra con la cual el Señor estaba hablando, ahí estaba Jesús haciendo las cosas. ¿Por qué te lo digo? Porque la Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que haya sido hecho fue hecho. Así lo dice la escritura, avanzando un poquito en los versos del libro del primer capítulo de Juan.
En él estaba la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. En el Logos estaba la vida. En nuestro Señor Jesucristo estaba la vida. Entonces Jesús en esta parte es revelado como el Logos desde el principio de la creación. Ahora, la palabra Logos aquí está siendo traducida como verbo, que el verbo es una palabra en acción. Entonces el Logos es una palabra que está en acción, es una palabra que está trabajando, que está obrando, que está haciendo cosas nuevas. ¿Ok? Jesús fue la acción, fíjate muy bien, Jesús fue la acción ejecutiva de la divinidad. Jesús fue la acción ejecutiva de la divinidad. Cuando el Padre o cuando Dios, en esencia, quería hacer algo, ¿quién era el que lo hacía? Lo hacía Jesús. Cuando quiso crear los cielos y la tierra, ¿a través de quién lo creó? A través del Logos. Cuando quiso redimir a la humanidad, ¿a quién utilizó? Dice la palabra, y el verbo se hizo ¿qué? Y el verbo se hizo carne. El Logos se hizo carne. Y el Logos habitó entre nosotros. Qué interesante, ¿no? El verbo, la palabra en acción, habitó entre nosotros. Y luego dice la Biblia, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor, porque Él vino aquí a la tierra a cumplir una acción ejecutiva de la divinidad. Vino a nacer, pero también vino a morir. ¿Quién tenía que pagar el precio por nosotros? El Logos, el verbo hecho carne. Vino a redimirnos. Hubo un momento donde estaba en agonía el Logos y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero yo voy a hacer lo que tú quieres. No se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Porque el Logos, en la naturaleza de hombre, tenía muchas emociones y muchos sentimientos, así como tú y yo los tenemos, pero los ordenó hacia la obediencia a Dios. Y cuando la palabra que se hizo carne, el verbo, ejecutó esa obra, tú y yo fuimos redimidos y fuimos salvos. El verbo estaba en acción, el verbo estaba trabajando. En el capítulo 5 de Juan, en el verso 17, Jesús dice estas palabras y Jesús le respondió, mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué estaba haciendo el verbo? Era una palabra en acción. Jesús estaba actuando, estaba trabajando. Jesús sigue trabajando, sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros, sigue salvando vidas, sigue restaurando, sigue transformándonos. Y un día va a venir y va a ejecutar la acción ejecutiva de la divinidad, trayendo el juicio sobre la tierra, separando a las ovejas de los cabritos. La venida del Señor implica también la acción de la palabra trabajando. De esta manera, mi hermano, yo quiero llevarte a entender que el Logos es una palabra que está trabajando también en cada una de nuestras vidas. Dios se está revelando continuamente a través de nosotros cuando vamos hacia las Escrituras, cuando nos alimentamos de ella. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos que tener ese alimento continuo en nuestra vida,
¿Para qué? Para que el Señor siga trabajando y obrando en cada uno de nosotros, y para que Dios vaya revelando el plan perfecto de vida que tiene para ti y para mí. No hay nada mejor que podamos tener en la vida que los planos de cómo guiarnos en ella. Y esos planos los encontramos solamente a través de la comunión con Cristo. El apóstol Pedro habló y expresó unas palabras muy interesantes en la primera carta de Pedro, capítulo 1, en el verso número 10, en donde dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. O sea, ¿quién era la gracia? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Los que hablaron de ello, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Cómo es que el Verbo iba a hacerse carne e iba a habitar en medio nuestro? Y luego dice en el verso 11: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos que iba a tener Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dios estaba hablando a David, Dios estaba revelando a Isaías, Dios estaba revelando a tantos profetas en las Escrituras, diciéndoles a través de su Espíritu, a través de esa obra constante que estaba realizando en ellos, lo que Él iba a venir, que Él iba a padecer, pero la gloria que iba a venir después del padecimiento. ¿Cuántos de aquí están padeciendo en algo? Déjame decirte que Dios va a traer de su gloria sobre tu vida. Dios va a manifestar de su poder. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente que estos padecimientos que estamos viviendo son para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. La gloria que vendría tras ellos, la gloria que vendría tras los sufrimientos, tras los padecimientos. No nos gozamos pues en las pruebas, nos gozamos en las dificultades, porque en cada una de ellas la gloria de Dios se va a manifestar sobre nuestras vidas. La palabra logos está descrita más de 600 veces en las Escrituras. Tendríamos que analizar cada versículo para ver qué tanta riqueza encontramos en ella. Pero mira, con tenemos, ¿verdad? Y nos sobra para saber que Dios está trabajando y obrando en la vida de todos aquellos que buscan su palabra y que tienen hambre de ella. Esta palabra logos es revelada en las Escrituras, que es a donde acudimos a escuchar la voz de Dios. La pregunta es: ¿cuánto tiempo nos detenemos para escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo nos detenemos para escuchar la palabra del Señor? El Espíritu de Cristo moviéndose en cada uno de nosotros. La segunda palabra a la cual te quiero llevar en esta mañana, tarde ya, es la palabra rema. La palabra rema también es una palabra griega y que viene siendo muy similar a logos. De hecho, se traduce en las Escrituras en muchas ocasiones como palabra, y tiene el mismo sentido que la palabra logos en muchos pasajes, pero también encierra un significado muy interesante en otros. ¿Qué significa rema? Rema viene también de declaración, ¿ok? Rema es declaración de una palabra, por eso también está escrita como palabra, es algo que se declaró. Y me gusta indagar no solamente en el significado de palabras tal vez griegas o hebreas, me gusta indagar también en palabras con el significado en español. Si yo te pregunto qué es declarar, qué es declaración, pues me vas a decir pues declarar, ¿verdad? Pues hablar algo, estoy declarando, estoy hablando algo. Y no, declaración es algo distinto. Fíjate lo que dice el diccionario: declaración es un dicho de quien tiene autoridad para ello. ¿Ok? Un dicho de quien tiene autoridad para ello. El juez declaró en el juicio que era inocente, hizo una declaración. Bueno, también nuestro Dios declara muchas cosas en la palabra, y cuando se declara algo, es algo que se ejecuta en la vida de la gente.
Es algo que va a proceder a un cambio. Cuando el juez declara inocente a un individuo, se queda contento, ¿verdad? Se queda alegre y ya se le cae el peso que traía, en la mayoría de los casos. Cuando el juez señala culpable a algo, pues viene una agonía. ¿Por qué? Porque hay algo que va a suceder, que es que lo van a meter a la cárcel, que es que va a estar encerrado durante el tiempo que el juez diga. O sea, es una declaración, es algo ejecutorio que va a producir un cambio sobre lo cual se está declarando. Déjame te lo explico de esta manera. En el libro de Romanos, en el capítulo número 10, en el verso número, no te lo tengo aquí escrito, pero hay un versículo ahí en el verso número 8, si puedes abrir tu Biblia, Romanos 10:8, dice, mas, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Es lo que está diciendo. Cerca de ti, dice, cerca de ti está el rema. Así lo dice. No dice el logo, dice, cerca de ti está la palabra, pero la traducción es rema, o sea, el original viene rema. Cerca de ti está la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una declaración de salvación. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Cerca de ti está la palabra. Señor, tú me has dado la oportunidad de poder declarar esta verdad, de hablar con mi boca, de creer en mi corazón y de ejecutar un cambio completo en mi vida. Si yo te confieso a ti como mi Señor y como mi Salvador, pues sí, así lo dice la Escritura. Y luego dice en el libro de Romanos capítulo 10, un poquito más adelante, en el verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra, por el rema de Dios. ¿Cómo es que una persona llega a confesar a Cristo? Aquí está el rema de fe que predicamos. Aquí está la palabra de fe que predicamos. Que si entregas tu vida al Señor, si tú crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, vas a ser salvo. Ahora, ¿cómo viene la salvación? Pues viene por la fe. ¿Y cómo va a venir la fe? Es por el oír. ¿Por el oír qué? Por el oír el rema. Esa palabra que tocó tu corazón y que te transformó de tal manera que dijiste, hasta aquí llegó Alfredo, hasta aquí llegué yo. Ya no voy a seguir haciendo lo que yo estoy haciendo. Ahora voy a hacer la voluntad de Dios en todas las cosas que Él me pida. Ese es un rema. Es una declaración que Dios dio para tu vida, para que seas transformado, seas sanado, seas restaurado y tengas una nueva vida en Cristo. Eso es lo que el rema encierra. Es una declaración, es una palabra de poder. Es una palabra que te lleva a ser transformado. ¿Cómo es que una persona llega a declarar a Jesús como el Señor de su vida? ¿Será que a todos los que les compartes de Cristo te van a decir, yo quiero entregarle mi vida al Señor? ¿Es así? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escucharon solamente el logos, pero no hicieron real el rema de Dios en sus vidas. No hubo algo que hiciera clic en ellos, que dijeran, wow, qué grande es poder, qué bueno es poder vivir toda la eternidad con Cristo. Qué bueno es poder ser transformado. Qué bueno es poder cambiar de tal manera que pueda arreglar las relaciones que yo tengo con la gente alrededor mío. Que pueda cambiar mi carácter, que pueda cambiar mis hábitos, que puedan cambiar tantas cosas. Que pueda arrepentirme de la vida pecaminosa que estoy llevando para ahora vivir conforme a la voluntad de Dios. Es solamente aquellos que ha llegado como un rema esa declaración que toman la decisión de seguir al Señor. ¿Cómo es que una persona se aleja de vicios? ¿Sabes cómo?
a través de una declaración de poder de la palabra de Dios revelada sobre su vida. ¿Cómo es que una persona puede ser encaminada a apartarse del pecado? ¿Cómo es que una persona puede ser encaminada a dejar la pornografía? ¿Cómo es que una persona puede ser encaminada a dejar la fornicación, el adulterio? ¿Cómo es que una persona puede ser encaminada a dejar las drogas, a dejar un estilo de vida destructivo? ¿Cómo es que una persona puede dejar tantas cosas que nos estorban en la vida para poder alcanzar el propósito de Dios? Es solamente a través del poder de la palabra de Dios, que llega como una declaratoria a nuestro corazón para transformarnos y llenarnos con su presencia. Déjame, te llevo al libro de Lucas para que puedas entender un poquito mejor esta parte del logos y del rema, porque aquí vemos estas dos palabras juntas. Libro de Lucas capítulo 9, en el verso número 44 y 45. Y dice la palabra: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. El logos. ¿Qué está diciendo el Señor? Que te entren bien en tus oídos estas palabras que te estoy hablando. ¿Por qué? Porque hay tantas veces que escuchamos la palabra del Señor y como que, pues bueno, la escuchamos y nos olvidamos. Entra por un lado, como me decían a mí de chiquito, y te sale por el otro lo que te están diciendo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo? Haz que entre bien en tus oídos estas palabras. ¿Cuál era la traducción ahí de palabras? Era logos. Y luego dice: porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Está hablando el Señor de cuando iban a venir por él y cuando iba a ser llevado para crucificarle. Entonces dice que les entren bien estas palabras, porque voy a ser entregado en manos de hombres. Verso número 45. Y luego dice: mas ellos no entendían este rema. Ellos no entendían estas palabras, no entendían el logos que el Señor le estaba diciendo. No se estaba haciendo un rema en sus corazones. ¿Por qué? Dice: pues les estaban veladas para que no las entendiesen esas palabras, y temían preguntarle ese rema. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, decía la maestra: ¿entendieron? Ya cuando acababa de explicar algo, ¿entendieron? Y todos callados. Sí, uno que otro, así como que con temor. Sí, maestra. Ok, vamos a ver lo siguiente. ¿En serio que no les queda ninguna duda? Ninguna, maestra. Ok, vamos a lo siguiente. Y todos reprobados en el examen porque no habían entendido, pero así como los discípulos les dio miedo preguntar ahí esas palabras. No llegamos a tener el rema de Dios porque no buscamos y no profundizamos en el logos. El Señor nos habla, pero para encontrar esas riquezas que podemos tener de parte de Dios hay que profundizar. ¿Cuántos de nosotros muchas veces abrimos la palabra y no entendemos algo? Y como no lo entendimos, pues seguimos leyendo los demás versículos. Detente. En el momento en donde tú no entiendas algo de lo que dice en la Biblia, detente y pregunta, investiga, cuestiona, ora al Señor, háblale a Él, que Él se revele sobre tu vida, porque ahí puede haber un rema muy importante en esas cosas que no llegamos a entender, que van a cambiar por completo el rumbo de nuestra vida. Van a cambiar por completo la dirección en la cual nos estamos dirigiendo. Es por eso que tiene que haber una búsqueda profunda, una meditación constante de la palabra. En esta escritura Jesús les está diciendo: la palabra que yo les he hablado tiene que ser una declaración, un rema que te lleve a entender mi voluntad, para que sepas lo que tienes que hacer en el futuro cuando sea entregado. ¿Qué sucedió cuando fue entregado Jesús? Que todos corrieron para todas partes. Uno ahí más o menos que estaba medio aventado, lo vieron y le dijeron: oye, tú eres de los que estaba con estos, y empezó hasta a decir maldiciones para que no vieran que era el mismo grupo de Jesús.
Ellos no entendieron el rema, no entendieron la declaración y por lo tanto no hubo una transformación en sus vidas hasta después. Después escucharon a los ángeles que les decían y todavía no entendían muy bien hasta que vieron al Señor y hasta que Él pudo revelarse sobre sus vidas. Y es así como tú y yo tenemos que estar buscando al Señor para que Él pueda revelarse. Tiene que haber una búsqueda constante en cada uno de nosotros. Concluimos que Dios nos está hablando a cada uno con un propósito en particular. Pero esta palabra, el logos, tiene que hacerse un rema, tiene que hacerse una declaración que nos lleve a una transformación. Y aquí es donde entra el llamado. Habríamos dicho que tenemos que buscar a Dios, después tenemos que ser sensibles a su voz, oír lo que Él nos está hablando y después obedecerlo. Bueno, aquí es la misma situación. Nosotros escuchamos el rema, viene el logos, luego hacemos el rema, impacta nuestro corazón, nuestra vida, esa declaración de parte de Dios, y luego hay que obedecerla, hay que alcanzar el llamado. En el libro de 1 Corintios capítulo 1, en el verso 2, dice la palabra: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces aquí vemos un llamamiento. Aquí el Señor está llamando a la iglesia. ¿Y a qué está llamando a la iglesia? La está llamando a santificación. No la está llamando a santurronería, no, la está llamando a santificación. ¿Qué es lo que significa santificación? Es ser apartados para el Señor. Es que la imagen de nuestro Señor Jesucristo se pueda reflejar en cada uno de nosotros. Es ver al Espíritu Santo en nuestra vida guiándonos y alcanzando todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. En el libro de 1 Corintios, unos versos más adelante, viene otro llamado. Dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamado. ¿A qué? ¿A qué fuimos llamados? A la comunión. ¿Con quién? Con Jesucristo. Fuimos llamados a tener una relación estrecha y una comunión perfecta con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo vamos a tener esa comunión? Si tú y yo día tras día tenemos una comunión constante con Él, vamos a entender la palabra, vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a cumplir el llamado que Él tiene por cada uno de nosotros. Y aquí es donde voy, que esta palabra tiene que ser práctica. No es una palabra solamente para salir y decir: Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que me hablaste. No, es una palabra para que tú te lleves tarea. Una tarea que te vas a llevar desde ahorita hasta el día que te presentes delante de la presencia del Señor. ¿Y cuál es esa tarea? Yo te voy a decir, o te voy a hablar cómo hago yo para poder meditar y pasar mis tiempos con el Señor a solas, para poder tener esa comunión con el Señor, ¿verdad? A mí me enseñaron esto, no es algo que yo haya inventado, a mí me lo enseñaron y yo te lo paso a ti porque yo sé que te va a bendecir, te va a ayudar también de la misma manera. ¿Cómo podemos de manera práctica tener una comunión constante con el Señor? ¿Quieren saber cómo? Muy bien. Los que ya la tienen, pues vean si pueden tener algo más, y los que no la tienen, pues vamos a aplicar cada uno de estos conceptos. Lo primero que necesitas para tener una comunión con el Señor es una libreta, ¿verdad? Un bloc de notas, una aplicación digital, los que son más tecnológicos, donde puedas estar apuntando y anotando todas las cosas que Dios te hable. ¿Por qué existe el libro de Isaías? ¿Por qué existe el libro de Malaquías? ¿Por qué existe el libro de, no sé, Oseas, de Jonás, de Ezequiel? Pues porque ellos anotaban todo lo que Dios les hablaba, todo lo que Dios les revelaba, lo iban anotando. ¿Ok?
Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, una libreta o una aplicación donde puedas anotar todas estas cosas. Segundo, pon la fecha. ¿Con qué fecha comenzamos? 1 de noviembre, 1 de enero o 10 de octubre. ¿Cuántos quieren empezar el 10 de octubre? Es algo que tenemos que hacer diariamente. Es una disciplina que la mayoría de los cristianos, no estoy diciendo la gente de afuera, la mayoría de los cristianos no tiene una comunión con el Señor. ¿Y por qué no la tiene? Pues porque no fueron enseñados o porque no se dan el tiempo ni el espacio para poder hacerlo, sin pensar que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y que todas las demás cosas van a venir por añadidura. Muy bien, ahora ahí te voy a dar un acróstico, apúntalo, ¿verdad? Yo te animo a que apuntes todas estas cosas que te voy a dar, porque a través de esto, pues tu vida va a cambiar, tu vida va a ser transformada. Que esto sea un rema para ti, para que desde el día de ahora en adelante puedas hacer las cosas de manera diferente. Vamos a ver este acróstico. Este acróstico es el SEAO, ¿ok? ¿Qué significa el SEAO? Acuérdate muy bien, memoriza esas palabras, SEAO, SEAO, SEAO. Bueno, lo primero, la C, es el capítulo. Lo primero que vas a hacer es que vas a tomar tu libreta y vas a anotar un capítulo de la Biblia. Ahorita hablamos algo de Juan. Vamos a comenzar con el libro de Juan, ¿ok? Comienzas con el libro de Juan en el capítulo número 1. Hay veces que tú vas a leer un capítulo en la Biblia y en este capítulo te va a hablar de 3, 4 cosas diferentes. Hay veces que va a ser una historia, hay veces que te va a dar una lista de instrucciones, hay veces que van a ser diversas historias: el paralítico, el ciego, el del estanque, el paralítico de Betesda, el leproso, no sé, van a venir tal vez diferentes historias. Tú vas a anotar el capítulo y vas a leer todo el capítulo, ¿ok? Si Dios te habla y te guía un poco más, pues puedes hacerlo, o un poco antes también. Pero trata de seguir un capítulo diario. Y en base a eso, tomas tu libreta, apuntas Juan capítulo 1. Y luego la E. Aquí es la enseñanza. ¿Qué es lo que estás aprendiendo de esto, de este capítulo? Empiezas a leer y te van a empezar a resaltar algunas cosas. Algunas otras no las vas a entender. Gloria a Dios por las que no entiendas, porque vas a profundizar más en ellas, ¿ok? Lo que tú no puedas entender, anótalo al lado, haz un espacio o en ese mismo lugar y yo pongo puntos o rayitas en donde voy escribiendo lo que voy viendo en el pasaje y voy anotando. Mira, este versículo me dijo esto, este otro me dijo esta otra cosa, aquí pues no vi nada, pues aquí abajo un poquito más y aquí sí entendí y aquí no entendí, y ahí le voy poniendo. Y luego lo que no entiendo pues empiezo a ver y le pones ahí algún pasaje que hable acerca de eso, de ese punto, otra traducción de la Biblia, y empiezas a buscar, le preguntas a tus líderes, a tus pastores, a la persona que te pueda ayudar, ¿verdad? Para resolver esta situación. Entonces ahí vas a anotar la enseñanza. Después de que anotaste la enseñanza, lo que sigue es anotar la acción. ¿Qué acción? La acción es lo que yo voy a hacer con lo que aprendí. De nada sirve llenar nuestra cabeza de información si yo no la voy a poner en acción, ¿ok? ¿Cómo se llama el acróstico? SEAO, ¿verdad? SEAO. Este no está en la Biblia, pero yo se los paso como a mí me lo pasaron, como yo lo entendí, y sé que va a ser de bendición. Entonces sigue la acción. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo que hagas? Anota la acción que vas a tomar para que puedas saber qué es lo que vas a cambiar ese día. O sea, ¿cuál es el rema que tú estás enfrentando que vas a cambiar en ese día para que el Señor haga la obra en ti? Y bueno, muy importante, la oración. Finalizas con un tiempo de oración.
¿Y qué es lo que vas a orar? Lo que vas a orar primeramente es pedirle al Señor: Señor, ayúdame a tomar esta acción. Ayúdame a entender lo que tengo que hacer. Aquí oramos al principio y al final, ¿ok? O debería decir. O sea, orar al principio para que Dios nos hable y nos revele, y al final para que nos ayude a hacer lo que Él nos reveló y lo que pudimos entender. Y ahí vas a escuchar la ¿qué? La voz de Dios. Ahí vas a ser sensible a lo que Dios te va a estar hablando. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque no vamos al SEAO, porque no pasamos tiempo con Él. Te va a bendecir de una manera impresionante. Y tú te vas a pasar en esto pues algunos 20 minutos o algunos 30 minutos, otros más, una hora o hasta más, dependiendo el tiempo que puedas tener en oración delante del Señor. Son cosas tan sencillas y tan prácticas que nosotros tenemos que seguir, pero que muchas veces no las seguimos y nos perdemos de tantas riquezas que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Así que no te pierdas de todo esto que el Señor quiere hablarnos, que el Señor quiere revelar para nuestras vidas. Yo creo que el Señor ya le ha hablado a muchos en esta hora. Mira, nosotros tenemos que llevar a la gente ¿hacia dónde? Hacia Cristo. De nada sirve atraer a la gente hacia una persona, porque las personas fallan, las personas se equivocan y se desaniman cuando ellas hacen eso. Pero si aprendemos a ir al Señor, si aprendemos a tener una comunión con Él, siempre vamos a estar caminando en la dirección correcta. Siempre vamos a poder alcanzar lo que Él tiene para nosotros. Y yo creo que Dios va a hablarte y va a revelarse en tu vida en muchas cosas. Y hay muchos en los cuales el Señor se ha estado revelando en este tiempo de palabra. Yo creo que has entendido algunas cosas importantes acerca del Logos y acerca del Rema, pero lo más importante que tú puedes aprender o conocer es que el Señor se está moviendo y que está trabajando en este tiempo. Que el Señor está manifestando de su poder y de su gloria sobre cada una de nuestras vidas, y que a medida que el Señor trabaja y nosotros ponemos manos a la obra, a lo que Él nos está pidiendo, también vamos a ver una transformación en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de caminar en este mundo. Y si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, a esa palabra a través de la cual fue creado el universo, esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, esa palabra a través de la cual vimos su gloria como la del unigénito del Padre, hoy es un buen día para que tú puedas entregar tu vida al Señor. Hoy es un buen día para que tú puedas decirle al Señor: Señor, transfórmame, cámbiame, haz tu obra en mí. Yo quiero que tú entres en mi corazón. Tú has dicho en tu palabra que cercana está de nosotros esa palabra. Y si ese es tu deseo y ese es tu anhelo de rendir tu vida al Señor en esta hora, yo te invito a que tú cierres tus ojos y puedas decirle al Señor Jesús estas palabras. Yo quiero animarte a que repitas conmigo y le digas al Señor después de mí: Señor Jesucristo, yo abro mi corazón a ti. Son a ti. Yo te pido que entres en mi vida. Yo te pido que entres a mi vida. Que me perdones. Que me perdones. Y que me guíes. Que me guíes. A ser cada día más como tú. A ser cada día más como tú. Quita de mí. Quita de mí todo lo que estorba. Todo lo que estorba. Y que tu Espíritu Santo. Y que tu Espíritu Santo me pueda guiar. Me pueda guiar. A cumplir tu propósito. A cumplir tu propósito. Yo creo en tu muerte. Yo creo en tu muerte. Y creo en tu resurrección. Y creo en tu resurrección. Y creo que tú vas a hacer grandes cosas. Y creo que tú vas a hacer grandes cosas. En mi vida. En mi vida. En este tiempo. En este tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permíteme hacer una oración por ti, Padre. Yo oro por la vida de cada una de esas personas, Señor, que han abierto su corazón a ti. Oro para que tú puedas sellarles, Señor, y transformarles. Oro para que ellos puedan, Señor, afirmarse, Señor, en el camino a través del cual tú les quieres llevar. Oro para que puedan obedecerte a ti, Señor, y dar esa evidencia de hijos tuyos, Señor, que tenemos que dar cada uno de nosotros.
al ser guiados por tu Espíritu. Oro por mis hermanos, Señor. Oro para que tú desciendas, Señor, en esta hora y pongas ese deseo, Señor. Que no sea esta una palabra más, Señor, que escucharon, una enseñanza más, sino que cada uno pueda poner por obra, Señor, esta acción que es tan importante, Señor, para poder recibir de ti ese logo, Señor, y grabar ese rema en nuestro interior hacia todas las cosas a las cuales tú nos quieres llevar. Ven con tu poder, Señor Jesús. Ven y enséñanos, Señor. Ven y háblanos. Ven y revélate a nuestras vidas, Señor. Que día tras día, Señor, paguemos el precio de estar delante de ti y de escuchar tu voz, Señor, y de ser sensibles a todo lo que tú tienes para nosotros. Hoy te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén, Padre. Gracias, Señor.